Lectura eficaz de la Biblia. Una introducción. La necesidad de interpretar. Con demasiada frecuencia nos encontramos con alguien que dice muy sentidamente, no tiene que interpretar la Biblia. Solo léala y haga lo que ella dice. Normalmente, una observación como esa regirada minúscula con gancho eja la protesta del laico contra el especialista, profesional, pastor, maestro o maestro de escuela dominical, quien al interpretar parece arrebatarle la Biblia a la persona común. Es su manera de decir que la Biblia no es un libro oscuro. Después de todo, se alega, cualquier persona medio dotada puede leerla y comprenderla. El problema con demasiados predicadores y maestros es que le dan tantas vueltas que tienden a oscurecer su sentido. Lo que estaba claro para nosotros cuando la leímos no queda tan claro. Hay mucho de cierto en esta protesta. Estamos de acuerdo en que los cristianos deben leer, creer y obedecer la Biblia. Y especialmente estamos de acuerdo en que la Biblia no necesita ser un libro oscuro si se estudia y lee de forma adecuada. De hecho, estamos convencidos de que el problema más serio que tiene la gente con la Biblia no es la falta de comprensión, sino el hecho de que entienden la mayoría de las cosas demasiado bien. Por ejemplo, con un texto como, háganlo todo sin quejas ni contiendas, Phil 2:14, el problema no es comprenderlo sino obedecerlo, ponerlo en práctica. También coincidimos en que el predicador o maestro con demasiada frecuencia es proclive a hurgar primero y mirar después, y en consecuencia encubrir el signo R girada minúscula cado llano del texto, que a menudo está en la super R girada minúscula CIE. Permítanos decir al principio, y repetir en todas partes, que la meta de una buena interpretación no es la originalidad. No se trata de descubrir lo que nadie ha visto antes. Una interpretación que tiene la meta o el propósito de lograr la originalidad puede atribuirse por lo general al orgullo, a un intento de deslumbrar al resto del mundo, una equivocada comprensión de la espiritualidad, en la que la Biblia está llena de verdades ocultas que esperan por una persona espiritualmente sensible con una especial perspicacia para que las desentierre, o intereses disfrazados, la necesidad de apoyar un prejuicio teológico, especialmente al tratar con textos que parecen contradecir ese prejuicio. Las interpretaciones originales están normalmente equivocadas. Esto no es decir que la correcta comprensión de un texto no pueda parecer a menudo original a alguno que la escucha por primera vez. Pero sí que la originalidad no es la meta de nuestra tarea. La meta de una buena interpretación es simple, captar el signo R girada minúscula cado llano del texto. Y el ingrediente más importante que aportamos a esta tarea es el sentido común bien informado. La prueba de una buena interpretación es que hace que el texto tenga sentido. Por lo tanto, una interpretación correcta da un respiro a la mente a la vez que aguijonea el corazón. Pero si lo único que concierne a la correcta interpretación es el signo R girada minúscula cado llano, ¿para qué interpretar? ¿No proviene el signo R girada minúscula cado llano de una simple lectura? En cierto sentido, sí. Pero en un sentido más profundo, un argumento como ese es ingenuo y real debido a dos factores, la naturaleza del lector y la naturaleza de la Biblia. 3. El lector como intérprete. La primera razón por la que se necesita aprender cómo interpretar es que, nos guste o no, cada lector es al mismo tiempo un intérprete. Esto es, la mayoría de nosotros asume mientras leemos que también comprendemos lo que leemos. También tendemos a pensar que nuestra comprensión se equipara con el objetivo del Espíritu Santo o del autor humano. No obstante, traemos invariablemente al texto todo lo que somos, con todas nuestras experiencias, cultura y previa comprensión de las palabras e ideas. A veces lo que traemos al texto, seguramente sin intención, nos lleva por mal camino, o si no hace que leamos toda clase de ideas ajenas al texto. De esa manera, cuando una persona de nuestra cultura escucha la palabra cruz, siglos de arte y simbolismo cristiano hacen que la mayoría de la gente piense automáticamente en una cruz romana, daga, aunque es muy poco probable que esa fuera la forma de la cruz de Jesús, que probablemente tenía el aspecto de una T. La mayoría de los protestantes, y también de los católicos, cuando leen un texto sobre la iglesia en el culto, automáticamente visualizan a gente sentada en un R girada minúscula o con bancos muy parecidos a los nuestros. Cuando Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne, RVR 60, las personas en la mayoría de las culturas de habla hispana tienden a pensar que carne significa cuerpo y que por lo tanto Pablo habla de los apetitos del cuerpo.
Pero la palabra carne, tal como Pablo la usa, muy rara vez se R girada minúscula R al cuerpo, y en este texto casi seguramente no lo hizo, sino a una dolencia espiritual llamada a veces la naturaleza pecadora, que denota una existencia totalmente centrada en sí misma. Por lo tanto, sin proponérselo, el lector interpreta mientras lee, y desafortunadamente demasiado a menudo interpreta de manera incorrecta. Esto nos lleva además a notar que de todos modos el lector de una Biblia castellana ya tiene una interpretación. Porque una traducción es en sí misma una necesaria forma de interpretación. Su Biblia, no importa la traducción que utilice, la cual es su punto de partida, de hecho es el resultado final de mucho trabajo erudito. A los traductores se les pide por lo regular que tomen decisiones relativas a significados, y sus decisiones afectarán como usted comprende. Por consiguiente, los buenos traductores toman en consideración el problema de nuestras diferencias idiomáticas. Pero no es una tarea fácil. En Romanos 13:14, por ejemplo, debemos traducir carne, como en RVR 60, RVR 95, BJ, RVA, debido a que es la palabra que usó Pablo, y entonces dejar que un intérprete nos diga que carne no significa R girada minúscula K, cuerpo. O debemos ayudar al lector y traducir naturaleza pecaminosa, como en vi o desordenados apetitos, como se ve, porque esto se aproxima más a lo que Pablo realmente quiso decir. Retomaremos esta cuestión con más detalle en el siguiente capítulo. Por ahora es su R girada minúscula siente para señalar cómo el hecho de la traducción en sí misma ya abarca una de las tareas de interpretación. La necesidad de interpretar también se debe fundar en la percepción de lo que ocurre en derredor nuestro todo el tiempo. Una simple mirada a la iglesia contemporánea, por ejemplo, evidencia con mucha claridad que no todo, signi R girada minúscula K llano, es igualmente llano para todos. Es más que un interés pasajero notar que la mayoría de aquellos que argumentan en la iglesia de hoy que las mujeres deben mantenerse en silencio en la iglesia sobre la base de 1 Corintios 14:34-35 al mismo tiempo niegan la validez de hablar en lenguas y profetizar, el preciso contexto en que ocurre el pasaje del silencio. Y aquellos que a R girada minúscula arman sobre la base de 1 Corintios 11, 2-16 que las mujeres deben orar y profetizar al igual que los hombres normalmente niegan que deben hacerlo con las cabezas cubiertas. Para algunos, la Biblia enseña con claridad el bautismo de los creyentes por inmersión. Otros creen que pueden demostrar con la Biblia el bautismo de infantes. La seguridad eterna y la posibilidad de que alguien pierda la salvación se predican en la iglesia, pero nunca lo hace la misma persona. A pesar de eso se ha R girada minúscula arman ambas como el signi R girada minúscula K llano. De textos bíblicos. Aún los dos autores de este libro tienen algunas discrepancias sobre el signi R girada minúscula K, claro, de ciertos textos. Pero todos leemos la misma Biblia, y tratamos de ser obedientes a lo que el texto dice, con claridad. 14 Fuera de estas diferencias reconocibles entre cristianos que creen en la Biblia, también salen a R girada minúscula con gancho o de todo tipo de cosas extrañas. Por lo general se pueden reconocer las sectas, por ejemplo, porque aceptan otra autoridad aparte de la Biblia. Pero no todos lo hacen, y en todo caso tuercen la verdad por la forma en que seleccionan los textos de la Biblia. Toda herejía o práctica imaginable, desde el arrianismo de los testigos de Jehová, que niega la divinidad de Cristo, al bautismo de los muertos entre los mormones, a la manipulación de serpientes por sectas apalaches, afirman estar respaldadas por un texto. Aún entre gente teológicamente más ortodoxa, muchas ideas extrañas se las arreglan para obtener aceptación en varias denominaciones. Por ejemplo, una de las furias actuales entre protestantes americanos, especialmente carismáticos, es el llamado Evangelio de Salud y Prosperidad. La buena noticia es que la voluntad de Dios es que usted sea próspero R girada minúscula financiera y materialmente. Uno de los defensores de este evangelio comienza su libro alegando el signi R girada minúscula K llano de la Biblia R girada minúscula armando que la palabra de Dios es fundamental a lo largo de su estudio. Dice que lo importante no es lo que pensamos sino lo que de veras dice. Lo que él busca es el significado llano.
Pero uno comienza a preguntarse qué es de verdad el signi R girada minúscula cadoyano cuando se propone la prosperidad como la voluntad de Dios a partir de un texto como 3 Juan 2, querido hermano, oro para vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, texto que de hecho no tiene nada que ver con la prosperidad R girada minúscula nanciera. Otro ejemplo toma el signi R girada minúscula cadoyano de la historia del joven rico, Marcos 10. 17-22, como precisamente lo opuesto de lo que ésta dice y atribuye la interpretación al Espíritu Santo. Hay que preguntarse con razón si lo que del todo se busca es el signi R girada minúscula cadoyano. Quizá el signi R girada minúscula cadoyano no sea más que lo que ese autor quiere que el texto diga a fin de apoyar algunas ideas favoritas. Dada toda esta diversidad, tanto dentro como fuera de la iglesia, y todas las diferencias incluso entre eruditos, quienes se espera que conozcan las reglas, no extraña que algunos estén a favor solo de leer, no de interpretar. Pero como hemos visto, esta es una opción falsa. El antídoto para una mala interpretación no es renunciar a interpretar sino una buena interpretación, basada en las directivas del sentido común. Los autores de este libro trabajan sin hacerse ilusiones de que leyendo y siguiendo nuestras orientaciones todo el mundo coincidirá al R girada minúscula anal en cuanto al signi R girada minúscula cadoyano, nuestro significado. Lo que sí esperamos alcanzar es elevar la sensibilidad del lector hacia los problemas especie R girada minúscula coseno inherentes a cada género, ayudar al lector a conocer por qué existen diferentes opciones y cómo formular juicios sensatos, y especialmente capacitar al lector para discernir entre las interpretaciones buenas y no tan buenas, y conocer lo que las hace ser una cosa o la otra. 15. La naturaleza de la Biblia. Una razón más signi R girada minúscula cativa para interpretar reside en la naturaleza misma de la Biblia. Históricamente la Iglesia ha entendido la naturaleza de la Biblia casi de la misma manera que ha entendido la persona de Cristo. La Biblia es al mismo tiempo humana y divina. La Biblia, se ha dicho con razón, es la palabra de Dios dada en la historia en palabras humanas. Esta naturaleza dual de la Biblia es la que nos demanda la tarea de interpretación. Como la Biblia es la palabra de Dios, ella tiene relevancia eterna. Le habla a toda la humanidad, en toda era y toda cultura. Debido a que es la palabra de Dios, debemos escuchar y obedecer. Pero como Dios decidió pronunciar su palabra a través de palabras humanas en la historia, todo libro de la Biblia posee también un carácter histórico. Cada documento está condicionado por el lenguaje, el tiempo, y la cultura en la que originalmente se escribió y en algunos casos también por la historia oral que tuvo antes de que lo escribieran. La tensión que existe entre su relevancia histórica y su particularidad histórica es lo que demanda una interpretación de la Biblia. Por supuesto, hay algunos que creen que la Biblia no es más que un libro humano, y que contiene solo palabras humanas en la historia. Para estas personas la tarea de interpretar está limitada a una búsqueda histórica. Su interés, al igual que al leer a Cicerón o a Milton, está dirigido a las ideas religiosas de los judíos, Jesús o la Iglesia primitiva. Por consiguiente, la tarea para ellos es puramente histórica. ¿Qué signi R girada minúscula acaban estas palabras para la gente que las escribió? ¿Qué pensaban de Dios? ¿Cómo se veían a sí mismos? Por otro lado, hay los que piensan en la Biblia solo en términos de su relevancia eterna. Como es la palabra de Dios, tienden a pensar que es solo una colección de propuestas que se deben creer e imperativos que se deben obedecer, pese a que hay mucho de picoteo y selección entre las propuestas y los imperativos. Por ejemplo, hay cristianos que, sobre la base de Deuteronomio 22, 5, la mujer no se pondrá ropas de hombre, alegan que una mujer no debe utilizar pantalones o shorts, porque se estima que son ropas masculinas. Pero las mismas personas rara vez toman literalmente los otros imperativos de esta lista, la que incluye construir una baranda alrededor de la azotea, 8, ni sembrar diferentes tipos de semilla en una viña, 9, y poner borlas en las 4 puntas del manto con que se cubren, 12. La Biblia, sin embargo, no es una serie de propuestas e imperativos. No es solo una colección de máximas del Dios presidente, como si éste nos mirase desde el cielo y dijera, oye, tú allá abajo, aprende estas verdades. Número 1, no hay Dios sino uno, y ese soy yo. Número 2,
soy el creador de todas las cosas, incluyendo la humanidad, y así sucesivamente, hasta la propuesta número 7.777 y el imperativo número 777. Por supuesto, estas propuestas son ciertas, y se hallan en la Biblia, aunque no exactamente de esta forma. De hecho, un libro pudiera haber hecho más fáciles para nosotros muchas cosas. Pero, por dicha, esa no es la forma en que Dios decidió hablarnos. Antes bien, quiso comunicar sus verdades eternas dentro de las circunstancias y acontecimientos particulares de la historia humana. Esto también es lo que nos da esperanza. Y porque Dios decidió hablar en el contexto mismo de la historia humana, debemos cobrar ánimo y pensar que estas palabras hablarán una y otra vez en nuestra historia real, como lo han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. El hecho de que la Biblia tiene un lado humano es lo que nos alienta, y también es nuestro reto, y el motivo por el que necesitamos interpretar. Hay que señalar dos cosas a este respecto. 1. Una de las cosas más importantes del lado humano de la Biblia es que, a minúscula n de comunicar su palabra a todas las condiciones humanas, Dios decidió utilizar casi todo tipo de comunicación, relatos históricos, genealogías, crónicas, leyes de todos los tipos, poesía de todos los tipos, proverbios, oráculos proféticos, acertijos, drama, bosquejos minúscula coseno, parábolas, cartas, sermones, y revelaciones apocalípticas. Para interpretar adecuadamente el entonces y allí de los textos bíblicos, debemos conocer no 16 solo algunas reglas generales que se aplican a todas las palabras de la Biblia, sino también las reglas especiales que se aplican a cada una de estas formas literarias, géneros. La manera en que Dios nos comunica su palabra en el aquí y ahora diferirá a menudo de una forma a otra. Por ejemplo, necesitamos conocer cómo un salmo, una forma frecuentemente dirigida a Dios, funciona como la palabra de Dios para nosotros, y cómo ciertos salmos minúscula eren de otros, y cómo todos ellos minúscula eren de las leyes, que fueron a menudo dirigidas a gente en situaciones culturales que ya no existen. Cómo nos hablan esas leyes, y cómo minúscula eren de las leyes morales, que siempre son válidas en todas las circunstancias. Esas son las preguntas que la naturaleza dual de la Biblia nos impone. 2. Al hablar a través de personas de carne y hueso, en una variedad de circunstancias, durante un período de 1500 años, la palabra de Dios se expresó en el vocabulario y por medio de los patrones de esas personas, y estuvo condicionada por la cultura de esos tiempos y circunstancias. En otras palabras, la palabra de Dios para nosotros fue antes palabra de Dios para ellos. Si iban a escucharla, esta solo podría llegar a través de hechos y en un lenguaje que ellos pudieran haber entendido. Nuestro problema es que estamos muy lejos de ellos en el tiempo, y algunas veces en el pensamiento. Este es el motivo principal por el que hace falta aprender a interpretar la Biblia. Si la palabra de Dios sobre las mujeres que usan ropas de hombres o las personas que construyen barandas alrededor de la azotea minúscula eren a nosotros, primero necesitamos saber qué le dijo a sus destinatarios originales y por qué. De manera que la tarea de interpretar involucra al estudiante/lector a dos niveles. Primero, hay que escuchar la palabra que ellos escucharon. Usted debe tratar de comprender lo que se les dijo a ellos entonces y allí, exégesis. Segundo, debe aprender a escuchar la misma palabra en el aquí y ahora, hermenéutica. Se necesitan unas pocas palabras preliminares sobre estas dos tareas. 17. La primera tarea, exégesis. La primera tarea de un intérprete se llama exégesis. Exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para descubrir el significado original que tenía. Esta es básicamente una tarea histórica. Es el intento de escuchar el mensaje de la Biblia tal como lo hubieran escuchado sus destinatarios originales, encontrar lo que era el objetivo original de las palabras de la Biblia. Esta es la tarea que a menudo demanda la ayuda del experto, de la persona entrenada para conocer bien el lenguaje y las circunstancias de un texto en su escenario original. Pero no hay que ser un experto para hacer una buena exégesis. De hecho, todo el mundo es de cierta manera un exegeta. Lo único es si usted es un buen exegeta. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha escuchado decir, lo que Jesús quiso decir con eso era? O, en aquellos días, ellos acostumbraban a. Estas son expresiones exegéticas.
La mayoría se emplean para explicar las diferencias entre él, ellos, y él, nosotros. Por ejemplo, ¿por qué no construimos barandas alrededor de nuestras casas? O para explicar por qué utilizamos un texto de una forma nueva o diferente, ¿por qué darse la mano ha tomado el lugar del beso santo? Aun cuando esas ideas no se articulan, de hecho se ponen en práctica siempre como algo de sentido común. Sin embargo, el problema con mucho de esto es, 1, que esa exégesis es frecuentemente demasiado selectiva y, 2, que a menudo las fuentes consultadas no están escritas por verdaderos expertos, esto es, son fuentes secundarias que frecuentemente utilizan también otras fuentes secundarias en lugar de las fuentes primarias. Se deben decir algunas palabras sobre cada una de estas fuentes. 1. Aunque todo el mundo emplea a veces una exégesis, y aunque muy a menudo esa exégesis está bien hecha, se tiende a emplearla solo cuando hay un problema obvio entre los textos bíblicos y la cultura moderna. Aunque es cierto que se debe emplear con esos textos, insistimos que este es el primer paso al leer todo texto. Al principio, esto no será fácil, pero aprender a pensar en términos exegéticos rendirá abundantes dividendos a la hora de comprender y también la experiencia hará mucho más emocionante la lectura, por no mencionar el estudio de la Biblia. El verdadero problema con la exégesis selectiva es que a menudo se aplica a un texto ideas propias completamente ajenas, y con ello se hace de la palabra de Dios algo distinto a lo que Dios realmente dice. Por ejemplo, uno de los autores de este libro recibió una vez una carta de un evangélico muy conocido, que alegó que el autor no debía aparecer en una conferencia con otra persona bien conocida, de cuya ortodoxia sobre cierto asunto se sospechaba. La razón bíblica que daba para evitar la conferencia era 1 Tesalonicenses 5, 22, eviten toda clase de mal. Pero si nuestro hermano hubiera aprendido a leer la Biblia de manera exegética, no habría utilizado el texto de esa manera. Porque esta es la palabra R girada minúscula anal de Pablo en un párrafo a los tesalonicenses sobre expresiones carismáticas en la comunidad. Lo que Pablo en realidad dice, en español contemporáneo es, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, b. El evitar toda clase de mal tiene que ver con las profecías, las cuales, cuando se prueban, se halla que no son del Espíritu. Hacer que esto signe R girada minúscula que algo que Dios no se propuso es abusar del texto, no usarlo. Para evitar esos errores hace falta aprender a pensar en términos exegéticos, esto es, comenzar con el entonces y allí, y hacer esto con todos los textos. 2. Como pronto veremos, no se comienza consultando a los expertos. Pero cuando es necesario hacerlo, se debe tratar de utilizar las mejores fuentes. Por ejemplo, en Marcos 10:24, Megatones 19:23, LC 18:24, al R girada minúscula anal de la historia del joven rico, Jesús dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Entonces añade, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. A veces habrá escuchado decir que en Jerusalén había una puerta conocida como el ojo de la aguja, que los camellos solo podían atravesar inclinándose, y con gran R girada minúscula cultad. El punto de esta interpretación es que un camello podía pasar por el ojo de la aguja. Sin embargo, el problema con esta exégesis es que no es verdadera. Nunca 18 hubo tal puerta en ningún momento de la historia de Jerusalén. La prueba más antigua de esta idea se encuentra en el siglo XI. En un comentario de un religioso griego llamado Teo R girada minúscula Lacto, quien tenía la misma R girada minúscula cultad con el texto que nosotros. Después de todo, es imposible que un camello atravesara el ojo de una aguja, y eso es precisamente lo que quiere decir Jesús. Es imposible para alguien que confíe en las riquezas entrar en el reino. Hace falta un milagro para que una persona se salve, que es precisamente lo que se dice a continuación, para Dios todo es posible. 19. Aprendemos a hacer exégesis. ¿Cómo? Entonces, aprendemos a hacer una buena exégesis y evitar al mismo tiempo los escollos del camino. La primera parte de la mayoría de los capítulos de este libro explicará cómo debemos proceder respecto a esta tarea en cada uno de los géneros en particular. Aquí queremos solo dar un vistazo general a lo que forma parte de la exégesis de todo texto. En su nivel más alto, la exégesis requiere,
por supuesto, el conocimiento de muchas cosas que no esperamos que los lectores de este libro por obligación sepan, como idiomas bíblicos, trasfondos judíos, semíticos y grecorromanos, cómo determinar el texto original cuando las copias tempranas, producidas a mano, tienen diferentes lecturas, el uso de todo tipo de herramientas y fuentes primarias. Pero usted puede aprender a hacer una buena exégesis aun si no tiene acceso a todas estas herramientas y habilidades. Sin embargo, para hacerlo, primero debe aprender qué puede hacer con sus propias habilidades, y segundo, utilizar el trabajo de otros. La clave para una buena exégesis, y por consiguiente para una lectura más inteligente de la Biblia, es aprender a leer con cuidado el texto y hacerle las preguntas correctas. Una de las mejores cosas que puede hacer a este respecto sería leer Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler con Charles Van Doren, Debate, Madrid, 1996. Nuestra experiencia en muchos años de enseñanza en colegios universitarios y seminarios es que mucha gente no sabe leer bien. Leer y estudiar la Biblia con inteligencia demanda una cuidadosa lectura, y esto incluye aprender a hacerle al texto las preguntas correctas. Hay dos tipos de preguntas básicas que se deberían hacer a todo pasaje bíblico, las relativas al contexto y las que se relacionan con el contenido. Las preguntas de contexto son también de dos tipos, históricas y literarias. Permítasenos acotar brevemente cada una de ellas. 20. El contexto histórico. El contexto histórico, el cual será diferente de libro a libro, tiene que ver con varias cosas, la época y la cultura del autor y sus lectores, esto es, los factores R girada minúscula coseno, R girada minúscula coseno y políticos de relieve en el escenario del autor, y la ocasión del libro, la carta, el salmo, el oráculo profético u otro género. Todos estos asuntos son de gran importancia para la comprensión de la lectura. 1. Es diferente cuando uno conoce el trasfondo personal de Amós, Oseas o Isaías, o que Ageo profetizó después del cautiverio, o conocer las expectativas mesiánicas de Israel cuando Juan el Bautista y Jesús aparecieron en escena, o comprender las diferencias entre las ciudades de Corinto y Filipos, y cómo estas diferencias afectaron a las iglesias en cada una de ellas. Nuestra lectura de las parábolas de Jesús se enriquece mucho cuando se sabe algo de las costumbres en los días de Jesús. De seguro constituye una diferencia conocer que el denario que se ofrecía a los trabajadores en Megatones 20, 1-16 era el equivalente al jornal de un día. Aún las cuestiones R girada minúscula K son importantes. Quienes que se criaron en el oeste americano, o al este, para el caso, deben tener cuidado de no pensar en las colinas que rodean a Jerusalén, Sal 125, 2, en términos de su propia experiencia con las montañas. Contestar la mayoría de este tipo de preguntas, usted necesitará alguna ayuda externa. Un buen diccionario bíblico, tal como el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson y Juan Rojas Mayo, Editorial Caribe, Nashville, TN. 1998, o el Nuevo Diccionario Bíblico de J. Douglas, Ediciones Certeza, Downers Grove, IL. 1982, llenarán por lo general esta necesidad aquí. Si usted quiere seguir investigando una cuestión, las bibliografías al R girada minúscula anal de cada artículo en estos diccionarios serían un buen punto de partida. 2. No obstante, la pregunta más importante acerca del contexto histórico tiene que ver con la ocasión y el propósito de cada libro de la Biblia y de sus varias partes. Aquí queremos tener una idea de lo que ocurría en Israel o en la iglesia que produjo tal documento, o cuál era la situación del autor que le hizo hablar o escribir. Otra vez, esto variará de libro a libro, y es algo menos crucial en Proverbios, por ejemplo, que en 1 Corintios. La respuesta a esta pregunta por lo general se encuentra, cuando se puede encontrar, dentro del propio libro. Pero usted necesita aprender a leer con los ojos abiertos en la búsqueda de esas cuestiones. Si quiere corroborar sus hallazgos sobre estas cosas, puede consultar de nuevo su diccionario bíblico o la introducción de un buen comentario sobre el libro. Vea el apéndice en la p. 30. Pero haga primero sus propias observaciones. 21. El contexto literario. Esto es lo que quiere decir la mayoría de las personas cuando hablan de leer algo en su contexto. De hecho, esta es la tarea crucial de la exégesis, y por dicha es algo que usted puede aprender a hacer bien sin tener que por fuerza consultar a los expertos.
En lo esencial, el contexto literario signi R girada minúscula K primero, que las palabras solo tienen sentido en oraciones, y segundo que las oraciones bíblicas en su mayor parte solo tienen un sentido claro en relación con las oraciones precedentes y sucesivas. La más importante pregunta contextual que usted podrá formularse, y que debe formularse una y otra vez sobre cada oración y cada párrafo, es, ¿qué quiere decir? Debemos tratar de seguir el curso del pensamiento del autor. ¿Qué dice el autor, y por qué lo dice aquí? Una vez aclarado eso, ¿qué dice a continuación, y por qué? Esta pregunta variará de género a género, pero siempre es la pregunta crucial. La meta de la exégesis, recuerda, es encontrar lo que el autor quiso decir. Para realizar bien esta tarea, es imperativo utilizar una traducción que reconozca la poesía y los párrafos. Una de las principales causas de la exégesis inadecuada que hacen algunos lectores de la versión Reina Valera y, en menor grado, de otras versiones, es que cada versículo aparece como un párrafo. Esto tiende a oscurecer la lógica de los autores. Por eso, por encima de todo, se debe aprender a reconocer las unidades de pensamiento, ya sean ellas párrafos, para la prosa, o líneas o secciones, para la poesía. Y, con la ayuda de una buena traducción, esto es algo que cualquier lector puede hacer con la práctica. 22. Las preguntas sobre el contenido. La segunda categoría principal de preguntas que usted necesita hacer sobre cualquier texto se relaciona con el contenido real del autor. El contenido tiene que ver con el signo R girada minúscula K de las palabras, las relaciones gramaticales en las oraciones, y la selección del texto original donde los manuscritos, hechos a mano, DR girada minúscula R en uno del otro, vea el capítulo siguiente. Ello también incluye un número de cuestiones mencionadas arriba bajo el contexto histórico, por ejemplo, el significado de denario, o de una jornada de sábado, o de lugares altos, etc. En su mayor parte, estas son preguntas sobre el signo R girada minúscula K que las personas normalmente hacen sobre el texto bíblico. Cuando Pablo escribe en 2 Corintios 5, 16, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, RVR 60, uno quiere saber a quién se R girada minúscula R eso de, según la carne, a Cristo o al que lo conoce. El signo R girada minúscula K es muy diferente cuando sabemos que lo que Pablo quiere decir es que nosotros ya no conocemos a Cristo según criterios meramente humanos, no que ya no conocemos a Cristo en su vida terrenal. Para contestar este tipo de preguntas usted normalmente necesitará buscar ayuda externa. Otra vez, la calidad de sus respuestas a esas preguntas dependerá por lo regular de la calidad de las fuentes que use. Este es el lugar donde por último usted querrá consultar un buen comentario exegético. Pero fíjese que desde nuestro punto de vista, consultar un comentario, por esencial que esto a veces sea, es lo último que usted hace. 23. Las herramientas. Entonces, en su mayor parte, usted puede hacer una buena exégesis con un mínimo de ayuda externa, con tal que la ayuda externa sea de la más elevada calidad. Hemos mencionado 3 de esas herramientas: una buena traducción, un buen diccionario bíblico, y un buen comentario. Hay otros tipos de ayuda, por supuesto, especialmente para el estudio de tópicos o de tipo semántico. Pero para leer o estudiar la Biblia libro por libro, estas son las herramientas esenciales. Debido a que una buena traducción, o mejor, varias buenas traducciones, es la herramienta absolutamente básica para alguien que no conoce los idiomas originales, el siguiente capítulo se dedica a esta materia. Aprender a escoger un buen comentario es también importante, pero como esto es lo último que se hace, un apéndice sobre comentarios cierra este libro. 24. La segunda tarea, hermenéutica. Aunque la palabra hermenéutica cubre normalmente todo el campo de interpretación, incluyendo la exégesis, también se usa en el sentido más estrecho de buscar la relevancia contemporánea de textos antiguos. En este libro la utilizaremos exclusivamente de esta manera, para formular preguntas sobre el signo R girada minúscula K bíblico del aquí y ahora, aun cuando sabemos que este no es el significado más común de la palabra. Después de todo, es esta materia del aquí y ahora la que nos lleva a la Biblia. Entonces, ¿por qué no empezar aquí? ¿Por qué preocuparse del exégesis? De seguro, el mismo espíritu que inspiró la redacción de la Biblia puede igualmente inspirar su lectura.
En cierto sentido esto es así, y no intentamos a través de este libro quitarle a nadie el gozo de una lectura devocional de la Biblia y el sentido de comunicación directa con Dios que forma parte de esa lectura. Pero la lectura devocional no es el único tipo de lectura que debemos hacer. También se debe leer para aprender y comprender. En pocas palabras, usted debe aprender a estudiar la Biblia, lo que a su vez debe documentar su lectura devocional. Y esto nos hace regresar a nuestra insistencia de que una adecuada hermenéutica comienza con una sólida exégesis. El motivo por el que usted no debe comenzar con el aquí y ahora es que el único control apropiado de la hermenéutica se debe fundar en la intención original del texto bíblico. Como se señaló antes en este capítulo, este es el signi R girada minúscula cado llano que se busca. Si no, se puede hacer que los textos bíblicos signi R girada minúscula can lo que signi R girada minúscula can para cualquier lector dado. Pero una hermenéutica como esa se convierte en subjetividad total, ¿y quién va a decir entonces que la interpretación de una persona es correcta y que la de otra está equivocada? Todo se acepta. En contraste con esa subjetividad, insistimos que el signi R girada minúscula cado original del texto, tanto como seamos capaces de discernirlo, es el punto de control objetivo. Estamos convencidos de que el bautismo por los muertos de los mormones sobre la base de 1 Corintios 15:29, o el rechazo de la deidad de Cristo por los testigos de Jehová, o el empleo de Marcos 16:18 por los manipuladores de serpientes, o los evangelistas de la prosperidad que invocan el sueño estadounidense como un derecho cristiano sobre la base de 3 Juan 2 son todas interpretaciones inadecuadas. En cada caso el error reside en su hermenéutica, y esto porque su hermenéutica no está controlada por una buena exégesis. Ellos han comenzado con el aquí y ahora y han hallado signi R girada minúscula cados en textos que en su origen no los tenían. ¿Y qué va a evitar que uno mate a su propia hija debido a un voto idiota, como hizo Jefté, Jueces 11:29-40? Por supuesto, se dirá que el sentido común evitará que cometamos tal tontería. Desafortunadamente el sentido común no es siempre tan común. Queremos saber lo que la Biblia nos dice, algo legítimo. Pero no podemos hacer que diga cualquier cosa que nos plazca y entonces acreditárselo al Espíritu Santo. No se puede introducir el Espíritu Santo al proceso para que se contradiga a sí mismo, pues el Espíritu fue el que inspiró el signi R girada minúscula cado original. Por consiguiente, la ayuda que nos da el Espíritu llegará al descubrir el propósito original y la guía que nos da al tratar de aplicar ese significado fielmente a nuestras circunstancias. Las preguntas hermenéuticas no son todas fáciles, por lo cual es probable que se escriban muy pocos libros sobre este aspecto de nuestro tema. No todos estarán de acuerdo en cómo se aborda esta tarea. Pero esta es el área crucial, y los creyentes necesitan aprender a hablar unos con otros sobre estas cuestiones. Y a escuchar. Sin embargo, sobre esta cosa en particular seguramente debe haber acuerdo. Un texto no puede signi R girada minúscula car lo que nunca signi R girada minúscula co o para ponerlo de una manera positiva, el verdadero signi R girada minúscula cado del texto bíblico es lo que Dios intentó originalmente decir cuando se pronunció así. Este es el punto de partida. Cómo lo desarrollamos a partir de ese punto es la razón de ser de este libro. De seguro alguien preguntará, pero ¿no es posible que un texto tenga un significado adicional o más completo o más profundo, más allá de su propósito original? ¿No ocurre esto en el propio Nuevo Testamento en la forma que a veces utiliza el Antiguo Testamento? En el caso de la profecía, 25 no cerraremos la puerta a esa posibilidad, y alegaríamos que, con controles cuidadosos, es posible un segundo y más completo signi R girada minúscula cado. Pero ¿cómo lo justi R girada minúscula camos en otros puntos? Nuestro problema es simple, ¿quién habla por Dios? El catolicismo romano tiene aquí menos problemas, el magisterio, la autoridad de que está revestida la enseñanza de la Iglesia, determina para todos el más completo signi R girada minúscula cado del texto. Sin embargo, los protestantes no tienen magisterio, y debemos estar con razón preocupados cuando oímos que alguien dice que conoce el signi R girada minúscula cado divino más profundo de un texto, sobre todo si el texto nunca signi R girada minúscula co lo que quiere hacérsele decir. De esas cosas nacen las sectas e innumerables herejías menores. Es difícil dar reglas para la hermenéutica.
Lo que ofrecemos a lo largo de los siguientes capítulos, por lo tanto, son orientaciones. Puede que usted no coincida con nuestras orientaciones. Esperamos que sus desacuerdos estén impregnados de caridad cristiana, y quizá nuestras orientaciones servirán para estimular sus propias ideas sobre estas materias.